se trasladaban desde Tirúa, en el sur de la provincia de Arauco, la región del Biobío, hasta las cercanías del lago Yeuyeu, más al sur. Podrían haberse ido directo por el camino que va desde Tirúa hasta el Yeuyeu por la provincia de Arauco, casi por la costa. Pero no lo pudieron hacer, porque ese camino estaba tomado, como casi siempre está tomado. Por eso, como casi siempre, tenían que dar lo que llaman estos trabajadores la vuelta larga. En vez de ir directo, tenían que atravesar a la región vecina, a la región de la Araucanía, pasar por la cordillera de la costa, que en ese lugar toma el nombre de Cordillera de Nahuelbuta, y de ahí hasta el lago en la provincia de Arauco, volver, dar la vuelta larga. Y todo esto, dar la vuelta larga, en medio del estado de excepción, cuando se supone que las Fuerzas Armadas resguardan las vías. En un tiempo, hace algunos años, esos eran lugares con mucho bosque nativo. Ahora hay pinos, hay eucaliptos o no hay nada. Los trabajadores estaban en estos intentos puntuales, que son muchas veces testimoniales, intentando reforestar con bosque originario chileno. ¿A qué nos referimos con esta vuelta larga, con estos trabajadores, con esta micro rural? Nos referimos a la emboscada que se produjo en la Araucanía, en Lumaco, mientras daban esta vuelta larga, en ese bus rural, con las cortinas abajo, porque la mayoría de esos trabajadores dormía camino a su trabajo lejano. Fueron atacados con armamento que incluía armamento de guerra, balas de guerra, calibre 7.62, un calibre grueso que usan las Fuerzas Armadas. Segundo Catriel Neculqueo, mapuche, 66 años, con una vida dura a cuestas, próximo a jubilarse, sucumbió luego de que un disparo lo alcanzara en la cabeza. Nada que hacer. Otros 3 resultaron heridos. Un muerto más, sí, un muerto más en la ahora llamada macrozona sur. La ruta P40, la que une, como yo les decía, Lebu con el lago Yeuyeu, está tomada. Al fondo Quidico llegaron ese mismo día del asesinato unas 70 personas y le dieron plazo ahí en las cercanías de esa ruta, un plazo de 3 horas a los carabineros que resguardan un fundo, el fundo Quidico, a que se retiraran. ¿Y qué hicieron los carabineros? ¿Qué cree usted? Se retiraron, pues, se fueron, obvio, porque no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a esas bandas enormes armadas. Como este hecho trágico, este hecho del asesinato de Catril, hay muchos. Ha habido muchas muertes, sin que importen en demasía a los barrios del poder capitalino. Los cortes de camino, los hombres armados, los incendios constantes, las usurpaciones, los enfrentamientos con carabineros que normalmente son derrotados, ocurren demasiado lejos de los centros del poder político y económico, porque el Far West chileno está abandonado a su suerte. La insurrección, porque ese es el nombre, insurrección, ha adquirido una aceleración, una gravedad ascendente. Si hasta 2019 usted podía ir, por ejemplo, al lago Lanalhue, provincia de Arauco, lago Lanalhue, hoy ya no, porque quemaron la antigua hostería, quemaron algunas casas, quemaron instalaciones de camping. Ahora lo que hay ahí es solo desolación. Había segundas casas bien modestas, de personas de clase bien media, que se habían construido, se notaba con mucho esfuerzo, viviendas de fin de semana, insisto, modestas. Ya no las tienen porque las han quemado. Insisto, no queda prácticamente nada. En la provincia de Arauco y en la Araucanía, nadie, ni policías, ni fiscales, ni jueces, ni gobernadores, ni delegados presidenciales se atreven a circular de noche, y algunos ni siquiera de día, entre paréntesis. Y los jueces. En la zona de Arauco, la Corte Suprema los autorizó a trabajar no en los tribunales, sino que desde las casas. ¿Para qué? Para que no se desplacen desde sus casas a los tribunales, porque todo esto es muy peligroso. Incluso algunos magistrados hicieron otra cosa, se fueron de la región, porque dijeron, bueno, si voy a trabajar a distancia, puedo trabajar a gran distancia. Y se fueron a trabajar en forma telemática, lejos, porque dijeron que así protegían a sus familias. Todo esto es notable. ¿A alguien le importa? Todo esto en medio de la pereza, de una preocupación soñolienta del poder central,
del poder político y del poder económico. Finalmente, porque sus segundas casas las tienen en Pucón o en zonas donde la oleada insurreccional no ha llegado. Esto tiene mucho de torpeza porque no se dan cuenta que van a llegar igual. Esto es lo que se llama, o lo que llamaban los españoles, levantamiento. El gobierno de Gabriel Boric llegó diciendo que ahora sí que se podría dialogar, porque nosotros sí que entendemos el problema, no como los otros gobiernos, que ahora sí que podría haber pacificación. Cuando eran oposición, Gabriel Boric, Jackson, Vallejo, Monsalve y varios otros estuvieron en contra de la ley sobre robo de madera. No les gustaba la ley que aumentaba las penas por los atentados a los camioneros. No les gustaba la ley de control de armas. No les gustaba la ley para proteger infraestructura crítica. Y al asumir, estuvieron siempre en contra, al asumir se comprometieron a no recurrir al estado de emergencia. Después de un intento un poco tonto, yo diría, de reforma constitucional, una reforma para lo que se llamó un estado de emergencia intermedio, y digo que no muy inteligente el asunto porque la nueva constitución no lo contempla, o sea, entre la tramitación y el plebiscito, si es que se aprueba la nueva constitución, iba a estar vigente unos meses. Bueno, el gobierno se dio cuenta que la idea era bien mala y tuvieron que volver al estado de emergencia que se habían comprometido a no invocar. Ahora hablan de un estado de emergencia acotado, pero de facto acotado. Y parece que tendrán que renovarlo varias veces, pese al mal humor del Frente Amplio y del Partido Comunista. El proyecto de nueva Constitución, como les decía, no establece el estado de emergencia ni ningún otro estado de excepción constitucional que pueda ser invocado si se dan las circunstancias que ocurren hoy en la macrozona sur. No hay nada. Pero como el gobierno ha dicho que aprueba el texto constitucional e incluso el ministro Giorgio Jackson ha dicho que nada del texto le molesta, guardan entonces un silencio riguroso. Después vendrá, usted comprenderá, toda clase de balbuceantes explicaciones. La ministra Isquia Siches, en un acto propagandístico, pretendió, sin saber ni entender, con cierta frivolidad, ustedes recordarán, a poco de asumir, entrar a Temulcucuy, el mismo lugar en que no habían podido entrar 840 policías de las investigaciones, miembros de la Policía de Investigaciones, armados, y que fueron expulsados además arrastrando un muerto. El gobierno se comprometió a no recurrir a la Ley de Seguridad del Estado. Y ahora de asumir, ustedes recordarán, retiró 137 requerimientos que habían invocado esa ley. Ahora la está invocando en la Araucanía. En muy poco tiempo todo se da vuelta. Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, una organización que ha reivindicado más de 170 atentados violentos, dijo a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la, escuche bien, la nación mapuche. Gabriel Boric, ante estas declaraciones, ¿qué dijo? Dijo simplemente que él no estaba en contra de las palabras, que no estaba, él perseguía delitos y no palabras. Lo malo es que para Boric, es que lo que dijo Yaitul, de acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado, que ahora sí invocan, es delito. Peor, en algún momento, hace poco tiempo, Gabriel Boric estuvo a favor de sancionar penalmente al negacionismo, o sea, sancionar penalmente las declaraciones. El negacionismo son declaraciones. O sea, simplemente no es consistente y es un asunto ideológico y no de principios. Pero esto no es lo único. El gobierno se ha comprometido a no querellarse por la ley antiterrorista cuando es evidente que lo que ocurre es eso, terrorismo en la Araucanía. También esa omisión cuenta con el auspicio de los fiscales, también de los jueces muchas veces ideologizados, porque si usted cree que el juez Daniel Urrutia es una excepción, un ejemplar único, está equivocado. Está lleno de jueces Urrutia. Naturalmente que Sebastián Piñera también es un gran responsable, porque en su momento cedió ante las protestas mapuches y modificó la ley antiterrorista, añadiendo un nuevo requisito para que se pruebe. Había que probar que para que haya delito debía probarse que existía la intención de provocar terror. Y vaya usted a saber cómo se prueban las intenciones. Esto Sebastián Piñera lo sabía y es uno de sus grandes pecados. Volvamos a la ministra del Interior, pero ella no es la única. Ella prefiere hablar de Hualmapu, a región de la Araucanía, y que ahí, dijo,
Isquiasiche en su momento hay presos políticos, o sea, personas condenadas por sus creencias, o más grave aún, que porque los hechos violentos de los que son autores tienen motivaciones políticas, son presos políticos y no comunes. Seguramente, esta es la razón profunda por la que Celestino Córdoba, el machi asesino, el que nunca colaboró en la investigación del asesinato de los Luxinger Mackay, esté ahora en una cárcel que es semilibre y donde puede recibir a mucha gente sin grandes limitaciones. Ya muchos quisieran tener ese tipo de cárceles. Isquiasiche dijo hace poco a propósito del asesinato de Segundo Catril Neculqueo: no habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente hemos visto esta semana. Hay que decirle a la ministra del Interior que han muerto muchos civiles. Civiles como los Luxinger Mackay o Camilo Catrillanca, entre otros. Muchísimos. Eso de que no habíamos visto un atentado a civiles de Siches no solo refleja la liviandad con que el poder trata el tema, sino la superficialidad, la frivolidad con que se abordan estos temas fundamentales para el país. Porque en verdad, en el fondo, no les importa, solo es un acercamiento superficial y fútil. La explicación posterior de la ministra de que fue tergiversada es una explicación de verdad aburridora. Es la típica explicación que dan los políticos: fui tergiversado. Hay que reconocer, ese sí, que no siguió la receta ya clásica de pedir perdón. Posiblemente este sea el momento de que la ministra decida volver a la medicina general. En datos del año anterior, escuche bien, en la Fiscalía del Biobío solo el 1% de las investigaciones ha terminado en condena y el 97,4% de las causas son cerradas sin culpables. En la Fiscalía de la Araucanía, el 1,3% de las investigaciones termina en condena. Matar, robar, incendiar, usurpar en la macrozona sur es gratis. En la región de la Araucanía y provincia de Arauco operan varios grupos armados. Es un revoltijo de reivindicaciones territoriales, de robo de madera, de tráfico de drogas. El robo de madera alcanza $100 millones anuales. Es un revoltijo de disputas territoriales entre ellos, entre distintas guerrillas armadas. Está la Coordinadora Arauco-Mayeco con sus ORT, los órganos de resistencia territorial, la Huichán Aucamapu, Resistencia Mapuche Lafkenche, Resistencia Mapuche Mayeco y la última, Liberación Nacional Mapuche. Todo esto que les he contado superficialmente, porque podríamos andar mucho más, es muy importante. Y los delitos no son solo eso, sino que son hechos realmente trágicos. Pero hay que ver lo que viene. La nueva Constitución establece un Estado plurinacional, doble sistema de justicia, incluyendo a la Corte Suprema, autonomías, autogobierno, restitución de tierra. Lo del Estado plurinacional no existe en Europa, donde hay fuertes regionalismos, sino solamente en Ecuador y Bolivia, y ahora sería Chile. ¿Qué es lo que es una nación? Lo hemos dicho otras veces. Una nación es un grupo de personas que en un territorio determinado tienen una cultura y tienen una historia común, y lo más importante, desean tener un futuro común, un futuro juntos. Eso es una nación. La plurinacionalidad, ¿qué significa? Significa entonces algo obvio. Se trata de un grupo de personas que no desean estar junto a otras, las de la otra nación, que desean tener un futuro distinto a los de la otra nación, léase los chilenos. Como usted comprenderá, no es posible negar a una nación que no tenga un Estado. Una nación necesariamente en algún momento va a querer tener su propio Estado, es normal. Y no es posible negar a un Estado, usted lo comprenderá, su independencia, basado entre otras razones por la autodeterminación de los pueblos. La plurinacionalidad lleva, yo diría casi irremediablemente, a la independencia. Podrá no ser ahora, pero sí en 10 o 20 años. Son pocos para un asunto de esta envergadura. Es más, creo que nadie que crea en la plurinacionalidad debiera racionalmente oponerse a la independencia de la Araucanía. Por eso, muchos prefieren acuñar el concepto de pluriculturalidad. Desde un punto de vista fáctico,
el texto constitucional habla de devolver las tierras, principalmente aquellas tierras que tienen título de merced. Hoy, unas 424.000 personas estarían viviendo en lugares que habría que devolver. Y ahí estaría, por ejemplo, el 56% de los habitantes de Panguipulli, el 29% de los de Temuco, el 48% de los de Tirúa, el 50% o casi todo Licanray, el 31% de los de Villarrica, ay, se me olvidaba, el 56% de los habitantes de Pucón, atención señores de Santiago. Lo cuenta Iván Poduje. ¿Y para qué decir en la provincia de Arauco? Esta problemática, como gustan de decir ahora, se extiende además hasta Osorno y Valdivia. Esto será resuelto, parece, por tribunales indígenas que además deberán resolver de acuerdo al nuevo concepto de igualdad sustantiva ante la ley, o sea, inclinando la balanza hacia los miembros de la etnia mapuche. Se presenta además un problema adicional. En el sur de nuestro país, en la zona de la región del Biobío, pero para qué decir en la región de Arauco y en la provincia de Arauco, Gabriel Boric, que es un postestandarte del apruebo, perdió ampliamente en la elección presidencial, o sea, en la zona de conflicto, en primera y en segunda vuelta. El perdedor, José Antonio Kast, por ejemplo, en Lumaco, obtuvo el 56,97% de los votos. En la Araucanía y provincia de Arauco perdió Boric. Y aunque es posible que gane el apruebo en el plebiscito de salida, el 4 de septiembre, es probable que en la macrozona sur gane el rechazo. Y ocurre que la plurinacionalidad, el autogobierno, la restitución de tierras, el doble sistema de justicia, se va a aplicar ¿dónde? Preferentemente ahí, en la macrozona sur. O sea, en esa zona, con estos cambios radicales, la Constitución será ahí antimayoritaria, impuesta por los santiaguinos, porque es en la capital donde Boric y el apruebo tienen la mayoría de los votos. Esto, usted comprenderá, es explosivo. Lo que viene es entonces un proceso de independencia, yo diría, difícil de evitar, a menos que se desarticulen todos los autores de hechos violentos, se hable de Araucanía y no de Gualmapu, tengan cargos electos en igualdad de condiciones que cualquier chileno. Recordemos además que la consulta indígena hecha por la Convención Constitucional fue un fracaso, no participó casi nadie, y en los cargos reservados en la Convención, los que resultaron electos por votaciones ínfimas. Aquí hay una gran falsedad también. Y en la medida que la justicia sea una para todos, que la igualdad ante la ley sea eso y no otra cosa con adjetivos, en la medida que se combata el robo de madera sancionando a los delincuentes que compran esa madera, en la medida que se investigue y se sancione el tráfico de droga, en la medida que se haga una distinción entre violentos y pacíficos, en la medida que se permita a las comunidades, con entregas de tierra previamente determinadas, que se desarrollen económicamente respetando sus intereses culturales, en la medida que se eliminen o limiten al menos las plantaciones forestales de pino y eucaliptos que secan la tierra. A menos que sucedan todas estas cosas, se viene, yo diría, el conflicto gravísimo ahora con la imposición de normas constitucionales y posiblemente la independencia. Esto que he dicho es mucho, yo diría es prácticamente un improbable, pero si no, seguirán las muertes y los delitos, seguirá el miedo generalizado que hoy existe, seguirán los jueces escapando en forma ruin, seguirán los generales diciendo que controlan la situación mientras matan, seguirán los temporales ocupantes de la moneda en superficiales cálculos políticos mientras otros atacan y otros mueren. Así de simple.